Somos Colombia, estado de conmoción interior. El día de ayer, martes 29 de septiembre, el senador Iván Cepeda dejó como constancia en la plenaria del Senado la intención que tiene el gobierno de Iván Duque de decretar un estado de conmoción interior. Cepeda afirmó que una fuente confiable advirtió que en el Palacio de Nariño se está estudiando decretar una conmoción interior con el fin de tomar medidas que puedan afectar la independencia judicial, limitar la protesta social e intentar amordazar a la oposición política. Debemos recordar que el estado de conmoción interior es una figura que contempla la Constitución Política de Colombia en su artículo 213 y a la que acuden los presidentes de la República cuando la situación de orden público se sale de control. En el estado de conmoción interior, el gobierno queda facultado para limitar el desplazamiento de las personas y restringir las manifestaciones. Asimismo, puede llegar a controlar la radio y la televisión, además de suspender alcaldes, gobernadores, imponer contribuciones fiscales para fiscales y modificar el presupuesto nacional. La conmoción interior le da facultades también a las autoridades para que con orden judicial o sin ella detenga de forma preventiva a personas sobre las cuales se tenga algún indicio de estar comprometidas en delitos. También realizan inspecciones a domicilios sin necesidad de una orden judicial previa. En el uribismo la figura de estado de conmoción interior no es nueva. Uribe la decretó en dos oportunidades, la primera en el año 2002 y posteriormente en el año 2008. A continuación les comparto la denuncia del senador Iván Cepeda. También las palabras de la senadora Aida Bella, recordando que su partido, la Unión Patriótica, fue víctima de la conmoción de interior. También realiza una delicada denuncia sobre lo que está pasando en San Andrés Islas y pide al gobierno brindar pronta ayuda. Al finalizar, las palabras del senador Gustavo Petro. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Vamos a hacer un grupo de constancias de 3 minutos. Senador Iván Cepeda, se prepara el senador Carlos Felipe Mejía. Gracias, señor presidente. Mi constancia tiene que ver con el siguiente asunto. He recibido información de fuente creíble de que el gobierno nacional estaría estudiando declarar el estado de conmoción interior para tomar medidas que limiten la protesta social, la independencia del Poder Judicial y amordacen a la oposición política. Es decir, se estaría estudiando un verdadero quiebre institucional en el país, como lo hemos venido denunciando. Por esa razón, señor presidente, me permito leer la siguiente constancia. En Colombia estamos enfrentando un régimen cada vez más autoritario y militarista, en el cual el presidente de la República viene adoptando formas propias de gobiernos dictatoriales, pretendiendo controlar el poder judicial para garantizar la impunidad de responsables de crímenes de lesa humanidad e impedir un ejercicio esencial de la sociedad democrática, la protesta social. A esta clase de conductas que tanto se ufana de criticar el propio presidente de la República, podría corresponder una posible declaratoria del estado de conmoción interior. He recibido información de fuente creíble que asegura que el gobierno nacional está estudiando esa declaratoria con la que buscaría limitar la protesta social, silenciar los reclamos de la ciudadanía que exige justicia y verdad, reforma de la policía, agredir y socavar la independencia del Poder Judicial y amordazar a la oposición política. De llegar a esta situación, como lo he dicho, estaríamos ante un verdadero quiebre institucional. La reciente actitud del presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ante los fallos judiciales es el desconocimiento de facto del principio de respeto de la independencia de los poderes públicos, el desacato del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que prohibía reanudar las actividades de la Brigada Militar de Estados Unidos hasta tanto el Senado de la República no debatiera la legalidad de esta presencia extranjera, se suma al reciente desconocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al gobierno no solo presentar disculpas por los excesos de la policía, sino tomar un conjunto de medidas para acabar con sistemáticas violaciones de derechos humanos. Con ello no solo
ha desafiado al Poder Judicial y al Estado Social de Derecho, sino que se pasa a la tolerancia con crímenes que se han cometido en el país. El discurso... Continúe, senador Iván Cepeda, por favor. Continúe. Ahí está. Gracias, presidente. Sí, 2 segundos, por favor. El discurso de irrespetar al Poder Judicial es un llamado a la impunidad. Por eso, congresistas, concejales de Bogotá y organizaciones de derechos humanos hemos dirigido en el día de hoy una comunicación a la Corte Penal Internacional para informar de estos graves hechos. Está equivocado el presidente de la República y el partido de gobierno si creen que no van a encontrar resistencia civil por parte de la oposición y la ciudadanía para proteger el Estado Social de Derecho y la Constitución. Acudiremos a todas las instancias a las que haya lugar y a la movilización pacífica para frenar cualquier intento de formalizar un Estado despótico en el país. Gracias, señor presidente. Senador Gustavo Petro. Yo termino la intervención que había iniciado al comienzo. Indudablemente se está instituyendo una dictadura en Colombia por la vía de la concentración del poder público y se avecina un quiebre constitucional, un quiebre institucional. Y ante esas circunstancias hay unas tareas que se vuelven inmediatas y urgentes. La tarea número 1 de cualquier demócrata en Colombia es defender la democracia. La defensa de la democracia se convierte en la bandera común para todos y todas aquellas que quieran un mejor país, porque un mejor país solo se construye en democracia. Llegó la hora de la más grande movilización social. A los quiebres institucionales se les responde con el pueblo en la calle, tanto en el campo como en la ciudad. En este mes de octubre la vamos a ver. Los que están pensando en el quiebre institucional van a recibir la respuesta pacífica, pero contundente, popular. Y por eso invito a las bancadas independientes y de oposición a una reunión urgente. Ojalá fuese física incluso, para tomar las tareas que se ameritan en la perspectiva del rescate del Parlamento colombiano. No es posible ya esperar más. El Parlamento tiene que alzar su voz, diversa, plural, pero su voz. Porque si el Parlamento se silencia como poder público en Colombia, el siguiente poder en silenciarse será el Poder Judicial, como aquí lo han anunciado. Y allí no tendremos más que dictadura. Todo por salvar de la cárcel un subyúdice. En esa perspectiva, la movilización social en todos los rincones de Colombia se impone. Toda la militancia de Colombia Humana tiene que alistarse a la movilización ciudadana, a dirigirla. Y espero, con las bancadas afines del progresismo en este Congreso, tanto en la oposición como en la independencia, que seamos capaces de recuperar la voz del Parlamento colombiano. Llegó la hora. La decisión en manos de quienes manejan el país la han tomado y es el quiebre institucional. Por tanto, la nuestra también está tomada. La defensa pacífica, pero multitudinaria de la democracia. Gracias, muy amable, señor presidente. Senadora Aida Bella, y se prepara el senador Juan Luis Castro. Senadora Aida Bella, por favor. Ya, muchas gracias, señor presidente. También me uno a las voces de preocupación frente al anuncio que se hace en el Congreso de declarar la conmoción interior. Pues sí, mi partido fue víctima de las conmociones interiores y hemos vivido épocas muy fuertes, muy duras. Y sería la peor equivocación de este gobierno
que se cataloga como un gobierno presidido por un hombre joven que volvió a las cavernas. Pero quiero referirme también, señor presidente, a un problema que en este momento tiene la isla de San Andrés. Allí han aumentado los contagios de una manera espantosa. Tenemos más de 1.336 casos presentados. Están sacando en este momento los enfermos en avión porque no hay camas ni médicos suficientes. Tampoco existe una morgue. Tampoco hay un espacio para enterrar los cadáveres. Todo está agotado en San Andrés. El personal médico está desbordado de trabajo. Algunos en fatiga crónica por laborar toda una semana sin parar. Pero además de eso se les adeudan salarios hasta de 6 meses a los especialistas y prácticamente están comprando los elementos protectores para ejercer su profesión. Esto no es posible que se dé y semejante injusticia con la isla de San Andrés. Pero esta ha sido una crisis sanitaria que se acrecentó con la pandemia, pero que venía de tiempo atrás. Faltan 6.182 millones de pesos para pagar las deudas al personal sanitario. El dengue, además, se unió a la pandemia. Se requiere un plan de contingencia urgente para evitar el aumento de contagios y para que ellos tengan un buen servicio de salud, como lo solicitó el Procurador General de la Nación. Se requiere con urgencia una planta de oxígeno. Es con urgencia, no es para dentro de un mes ni para dentro de unos días. Es ya adicional para habilitar el área de cuidados intensivos con 17 camas. Se requiere con urgencia médicos especialistas y el Ministerio de Salud debe actuar rápidamente. La isla merece toda la atención posible. Esta situación también afecta a la economía de San Andrés y la apertura al turismo y la sobrevivencia de los raizales y toda la población que allí habita con 6 meses sin ningún ingreso. La situación, señor presidente, usted que es del Caribe, debería ayudar para que las cosas lleguen a San Andrés, para que la isla no sea un territorio diferente al continental y podamos, de todas formas, ayudarle a todos los colombianos que viven allí en la isla. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es preocupante la denuncia que nos ha presentado el colega Iván Cepeda. Pero yo le diría que era de esperarse. Un día me preguntaban que cuáles son de las partes positivas de la Constitución del 91. Y muchos dicen, de pronto con mucho acierto, que uno de los grandes logros de la Constitución del 91 fue la acción de tutela. Y claro que es de los logros y de los avances más importantes de la historia republicana de Colombia. Mas, sin embargo, yo les decía que aparte de la acción de tutela, uno de los logros más importantes de la Constitución del 91 fue el haber acabado con el estado de sitio. Nosotros que nacimos en estado de sitio, que crecimos en estado de sitio, que envejecimos en estado de sitio, sabemos lo que eso fue en contra de las libertades, de todo tipo de libertades en este país. Y no me extrañaría que repitiendo los viejos modelos, que además es el mismo modelo, estemos a puertas de la declaratoria, un estado de conmoción para que, como en las épocas no tan buenas de recordar de Carlos Lleras Restrepo y de Julio César Turbay Ayala, volvamos regímenes de terror, el Estatuto de Seguridad del país, torturó, persiguió, encarceló, asesinó muchos líderes y mucha gente del común, muchos artistas, muchos trabajadores, muchas mujeres de toda la naturaleza. Nosotros vivimos esas épocas oprobiosas para la democracia y para la vida republicana.
Y no me extrañaría que el estado de conmoción sea dictado por este gobierno que representa el mismo establecimiento que se ha concentrado en el poder para servir a los de siempre, a la oligarquía y a los ricos, el servir del imperialismo norteamericano en contra de los intereses ciudadanos y populares. Y hay unas reflexiones que yo quiero terminar diciéndoles esta noche, diciendo además que no tememos a ningún estado de conmoción porque nos hemos como el acero forjado a partir de golpe tras golpe y de la fundición de dos metales. Y decía Nelson Mandela que un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para defenderse. Martin Luther King decía que eso que ustedes llaman disturbios es el único lenguaje que tienen los que nunca han sido escuchados. Igual. Continúe, senador José Aulo, por favor. Continúe. Senador José Aulo, ¿me escucha? Active su micrófono ahí. Ahí está. Ya, presidente, muchas gracias. Voy a repetir. Eso que ustedes llaman disturbios es el único lenguaje que tienen los que nunca son escuchados, decía Martin Luther King. La esperanza es la vida misma defendiéndose. La esperanza es la vida misma defendiéndose, decía Julio. Para terminar, quiero decirles al pueblo colombiano que necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia. Que no estén enamorados de la publicidad y del poder, sino de la humanidad misma, decía Martin Luther King. Lo que ha de ser que sea, si hay estado de conmoción, el pueblo se va a conmocionar y se tendrá que. Nosotros no soportamos ese comportamiento. De una u otra manera, esta no es más que una cartón de democracia. Esta no es una democracia verdadera, es una democracia falsa, absolutamente falsa e injusta. Muchas gracias, presidente. Bien, senador José Aulo Polo.